Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer, chicos y chicas? Lo que vimos ayer fueron medidas de resumen que se usan mucho para describir las medidas de tendencia, la posición, la tendencia central y la variabilidad en un conjunto de datos. ¿Eh? Ahí nosotros vimos que con esas herramientas nosotros generábamos una presentación que se llama el resumen de 5 números, que es muy útil porque con 5 numeritos, que en realidad son 6 porque se agrega la media aritmética, podemos tener una visión interesante del conjunto de datos, así tengamos miles de datos. Con esos 5 numeritos podemos saber dónde está el 50% central, el 50% inferior, el qué valor separa el conjunto de datos en dos mitades o los cuartos que muestran el 25, el 75. Bueno, entonces la idea de estas medidas de resumen es con unos pocos numeritos nosotros poder captar la esencia de la estructura que tiene el conjunto de datos. Esa es la idea cuando nosotros tomamos eso, hacemos ese tipo de cálculos. Porque si no, imagínense que, bueno, ayer a la tarde se trabajó con un conjunto de 25 números nada más. Y aún así no se veía muy mucho más que un montón de números. De ver un montón de números así tal como están, no nos va a mostrar mucho del conjunto de datos. Y a veces los datos vienen de a cientos, de a miles. Entonces estos tipos de medidas lo que a nosotros nos permiten es, mediante unos pocos números, nosotros detectar rápidamente la estructura fundamental que tienen esos datos, como si hay simetría, si hay asimetría hacia la derecha, hacia la izquierda, donde se ubican los porcentajes de los datos, el 50, el 25, el 90, si son muy dispersos, si son poco dispersos, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es un rango intercuartil. Para eso nos sirven esas medidas. Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de medidas que se usan y gráficos, sobre todo, y tablas que también son muy útiles para detectar ese tipo de estructura que tienen los datos. Entonces vamos a ir a ver cómo son estas herramientas en donde nosotros lo que hacemos es una presentación ordenada del conjunto de datos. Esa presentación ordenada se va a llamar genéricamente la herramienta que vamos a usar una tabla de frecuencias. Ahora, la forma que va a tomar esa tabla de frecuencia va a ser diferente según que la variable sea de tipo cualitativa, sea de tipo cuantitativa discreta o sea de tipo cuantitativa continua. Y los gráficos correspondientes a cada una de las descripciones de los tres tipos de variables también van a ser diferentes. Entonces, cuando nosotros hacemos estos tipos de presentaciones, tenemos que tener claro qué tipo de variable tenemos. Bueno, vamos a empezar con la tabla de frecuencias que se usa cuando tenemos una variable de tipo cualitativa. Recordemos que una variable cualitativa es una variable que representa cualidades o características de los individuos de la muestra. Puede ser el género, la raza, el lugar de nacimiento, la ciudad en la que vive, el color del pelo, el color de los ojos, cualquier característica de ese tipo. Bueno, una vez que nosotros tenemos los datos, supongamos que lo que estamos registrando son las razas de ganado que hay en un establecimiento, y bueno, iremos al establecimiento y registraremos Hereford, 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 Brangu, 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 animal por animal. O si estamos haciendo una encuesta, bueno, una pregunta habitual es su género, y bueno, masculino, femenino, masculino, y bueno, y tenemos una lista, pónganle 200, 300 personas, en donde aparece en la columna masculino, femenino, femenino, masculino, masculino, femenino. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo que hacemos con eso
es una presentación ordenada. Entonces tenemos una presentación ordenada. ¿Qué es una presentación ordenada de los datos? Bueno, es generar este tipo de tabla que se llama una tabla de frecuencia. Fíjense qué es lo que tiene una tabla de frecuencias en la primera columna. En la primera columna va a tener el nombre de la variable cualitativa, en este caso es el género, y en cada una de las filas va a ir todas las posibilidades o las modalidades que tiene esa variable. Este caso es una variable sencilla, es una encuesta, entonces el género, hombre, mujer, esas van a ser las modalidades. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es contar cuántas veces aparece en la muestra que hemos tomado esa modalidad de esa variable cualitativa género. Entonces en esta tabla, este sería nuestra muestra. En esa tabla había 4 hombres y 6 mujeres. Entonces esto es lo que se coloca en la columna que se llama frecuencia. O sea, la frecuencia es el conteo de cuántas veces aparece esa modalidad de esa variable en esa muestra. Entonces lo que estamos diciendo acá que en esta muestra hay 4 hombres y 6 mujeres. Una gráfica que acompaña siempre y que es muy común, la van a ver por todos lados, es lo que se llama el gráfico de barras. Entonces ese gráfico de barra, ¿qué es lo que tiene? Bueno, es un dibujo que tiene en el eje X las distintas modalidades de esta variable y la altura de la columna corresponde a la frecuencia. Ven acá, la altura de la columna es 4, corresponde a la frecuencia. 4, mujer está aquí, la frecuencia es 6. Entonces la altura de las barras nos da una idea de la relación entre los números. En cuanto más alta la diferencia entre las barras, nos está indicando que ese valor es más frecuente. Entonces, esto es lo que vimos nosotros, esta primera parte que está acá. Ahora, ¿qué también nos interesa calcular? Nos interesa calcular algo que se llama la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es una estimación de la probabilidad de ocurrencia de ese evento en esa muestra que nosotros estamos tomando. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Bueno, ahí aplicamos la definición de probabilidad que hemos visto antes, número de casos favorables sobre número de casos posibles. Solo que en este caso, como estamos trabajando con muestras, el número de casos posibles corresponde al tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa? Que, como les digo, es la estimación de la probabilidad de encontrar un hombre en esa muestra. Va a ser 4 dividido en 10, lo cual da 0,4. Y de mujer, 6 dividido 10, eso es 0,6. Pero eso suele, acá faltó multiplicarlo por 100, se lo suele expresar en porcentaje. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo, si lo multiplicamos por 100, es que en esa muestra de tamaño 10, que es lo que aparece aquí, tenemos 40% de hombres y 60% de mujeres. O sea, lo que estamos calculando ahí, repito, es una estimación de la probabilidad de ocurrencia en la muestra. Bueno, acá tenemos un muestrario de 3 tablas de frecuencias aplicadas a 3 tipos de variables diferentes. Entonces la que acabamos de ver es esta primera, que es la forma que toma la tabla de frecuencia cuando nosotros trabajamos con variables cualitativas de tipo nominal. Recuerden que una variable cualitativa de tipo nominal es aquella en la que el orden de las categorías no existe, o sea,
una categoría no es más que la otra, es simplemente una enumeración de modalidades y no interesa en qué orden estén, como es el caso del género, por ejemplo. Entonces, cuando es una variable de tipo cualitativa nominal, la tabla de frecuencia lo que va a llevar son estas dos columnas, que una es la frecuencia, o sea, el conteo de la cantidad de veces que se repite esa modalidad en la muestra. En este ejemplo que estamos viendo aquí, la muestra está representada por este valor. Total acá es 1517 individuos, de los cuales 636 corresponden al género masculino y 881 al género femenino. Esa información nosotros la podemos expresar en otra columna como porcentaje o también como frecuencia relativa. O sea, si estuviera como frecuencia relativa, que es un valor de probabilidad estimado, diría 0.419, 0.581 y acá el total sería 1. Pero como cuando nosotros tenemos que comunicar información, sobre todo a personas que no tienen instrucción estadística, es como que el porcentaje, que es la probabilidad multiplicada por 100, es un valor que es más fácil de entender. Entonces por eso es que normalmente se trabaja mucho poniendo los valores en porcentaje. Entonces el porcentaje acá es la columna que está ahí. Y cuando la variable es nominal, ese es el tipo de tabla que se usa y el gráfico asociado va a ser un gráfico de barra o un gráfico de torta, que ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, ¿cómo es la tabla cuando la variable es de tipo ordinal? ¿Qué significa ordinal? Que las categorías están ordenadas, como en este caso que está acá, donde lo que estamos evaluando es el nivel de control de algún producto químico que hemos aplicado para una plaga. Entonces ese control es malo, medio o bueno. Bueno, las dos primeras columnas son lo mismo que hemos visto recién. Acá tenemos una muestra de 1504 parcelas, en donde en 467 el control fue malo, en 872 fue medio y en 165 fue bueno. Expresado en porcentaje es el 30,8%, el 57,5% y el 10,9%. Bueno, acá hay una medida de tendencia central que hemos visto que sí nos es de utilidad y que es la moda. La moda, ¿qué es? Es el valor que más veces se repite. Entonces, en esta tabla, si nosotros vemos en la columna de frecuencia, bueno, porcentaje, donde están los valores mayores, nosotros decimos que la moda ha sido el nivel de control medio, porque es el valor que más veces se ha repetido, que son 872 parcelas de 1504, y eso corresponde a un 57,5%. Ahora, en este tipo de variables que tienen un orden, también nos interesa el porcentaje acumulado. ¿Qué es el porcentaje acumulado? Es la suma, ir haciendo la suma. Entonces, por ejemplo, este 89,9 que está ahí es 31,1 más 57,5. O sea, este más este nos da la suma acá a 89. Y 89 más 10,9 aquí nos da 100. Entonces, ¿para qué nos sirve el porcentaje acumulado? Bueno, si nosotros queremos saber cuántas parcelas o qué nivel de control ha tenido de medio para abajo, o sea, medio o malo, eso quiere decir que tenemos un 89%, que es la suma de 30,8 más 57,5. Y eso es el acumulado. Es el mismo concepto
que usábamos en las clases de variable aleatoria cuando calculábamos la f grande de x. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ese acumulado es la f grande de x. Profe, Sí. disculpe, ¿por qué en porcentaje acumulado dice 31,1? Ah, es un error, perdón. Ah, 30,8 tiene que decir ahí. Sí, sí, hay un error. Disculpen. Acá veo que hay otro en la que sigue que es 27,6 y acá sí, es. también tiene que ser 27,6. Sí, hay errores ahí, chicos, disculpen. Bueno, ¿cuándo más usamos este tipo de tabla? Bueno, en este tipo de variable que es una variable de tipo discreta. Cuando la variable es numérica discreta, la tabla de frecuencia, ¿cómo se construye? Nosotros en la primera columna enumeramos todos los valores posibles que hay en cuanto a los números. Entonces, en este caso es número de dientes por cabeza de ajo. Bueno, puede haber desde 0 hasta 8. Bueno, esta cabeza 0 de ajo es una cabeza que, bueno, no prosperó, es un fruto vano. Entonces, de 0 a 8, esos son los valores posibles que toma, digamos, esa variable aleatoria. Pero acá estamos trabajando en una muestra. Bueno, hemos tomado una muestra de 1509 cabezas de ajo y hemos encontrado 419 que no tenían ninguna, 255 que tenían una, 375 que tenían dos y así sucesivamente. Esto representa la frecuencia. Acá está expresado en porcentaje, o sea, es el valor este de aquí, el 419, dividido en 1509 y multiplicado por 100. Eso nos da el 27,6% que está acá y acá tiene que decir 27,6% también. Y lo hacemos para todos los valores posibles. Y por supuesto todos suman 100. El acumulado es igual que el f grande de x va sumando. Aquí a este más este suma este más este suma este más este suma este y así hasta llegar al final. Esto es lo mismo que vimos en variables aleatorias discretas. O sea, esta es la tabla equivalente a la tabla de una variable aleatoria discreta. Pero como acá estamos trabajando con muestras, no con poblaciones, esos son los valores estimados de esas probabilidades y frecuencias y probabilidades acumuladas, pero a partir de una muestra de 1509 individuos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, esta tabla podemos ver varias cosas acá. Por ejemplo, ¿cuál es el modo? O sea, el valor que más veces se repite. Bueno, acá el modo ha sido 0. Ha habido mucha fruta vana, digamos, que corresponde al 27,6%. Ese es el valor modal. Entonces, estamos en esta tabla de frecuencias. Acá podemos ver el valor modal o la moda, que es 419, es el valor que más veces se repite. Por ejemplo, ¿cómo leemos esta tabla? Bueno, si yo quiero saber en esa muestra cuántas de las cabezas de ajo tenían 3 dientes, bueno, nosotros sabemos que son 215, que es el valor que está acá, de un total de 1509. O sea, si nosotros lo vemos así, 215 de 1509, es como que nuestra cabeza no nos da una magnitud de la importancia del número. Pero si lo llevamos a porcentaje, entonces como que es mucho más fácil para nosotros entender sobre una base de 100, porque el porcentaje en realidad lo que hace es llevar el número a como si el total de la muestra fuera 100. ¿Ven? De 1509 pasa a 100. El porcentaje siempre está expresado en base a 100. Es como dar
que siempre nuestro tamaño de muestra ha sido 100 y hacemos la partición en 100 sobre 100, un total de 100. Entonces es como que nuestra cabeza está como un poco condicionada a entender fácilmente la subdivisión en 100 y no sobre un tamaño de muestra que va variando. Que ven, si yo les digo 215 de 1509, no es fácil capturar la magnitud del número. Entonces, en cambio, si yo les digo es el 14,2%, estoy seguro que en el acto se dan cuenta si ese número 215 es un número alto o bajo en realidad en relación al total. Por eso es que se usan mucho los porcentajes. Ahora, los porcentajes ocultan una trampa. Los porcentajes son un número bueno, digamos, para entender la proporción en el total si los tamaños de muestras son grandes. En este caso es grande, o sea, está bueno usar un porcentaje. Pero si nosotros tomamos una muestra de tamaño 4, por ejemplo, el tamaño 4, solo tenemos 4 porcentajes posibles. Si uno es 1, hay uno solo, va a ser 25. Si la frecuencia es 2, va a ser 50. Si la frecuencia es 3, va a ser 75. Y si la frecuencia es 4, va a ser 100%. Y no es lo mismo decir 75% en una muestra de 4 que en una muestra de 2000. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema del porcentaje. Nos oculta el tamaño de muestra real, porque lo llevo a 100, independientemente de que la muestra haya sido enorme, como un número como 2000, o de que haya sido 4. A ver, lo pongamos en un contexto en estas encuestas en las que hacen una intención de voto. Y yo les digo, bueno, el 75% de la población argentina apoya las decisiones del presidente respecto a la cuarentena. Pero eso a mí no me dice mucho. Yo siempre tengo que buscar qué tamaño de muestra hay para yo tener confianza o no en ese dato. Porque si a mí me dicen si es el 75% de 4 personas, ¿qué vamos a decir? Este estudio carece de total seriedad. Ahora, si me dicen el 75% de 15.000 personas, bueno, no es lo mismo. Si bien el porcentaje es el mismo, en un caso el valor es muy dudoso y en el otro caso es un valor confiable. Entonces, siempre que uno hace una presentación en el que uno coloca un porcentaje, en algún lado tiene que indicar en la tabla, si es que no ha puesto esta de la frecuencia, cuál fue el tamaño de muestra para que la persona que lea el porcentaje sepa si ese estudio es serio o no. Entonces, lección para ustedes, chicos: cuando alguien les dé un porcentaje, siempre pidan cuál fue el tamaño de muestra, y si no, duden en si no lo presentan, porque a veces no se lo presenta y se miente por omisión. Entonces yo estoy mostrando algo que por ahí no es verdad. ¿Se entiende? Bueno, el porcentaje acumulado va sumando. Entonces, ¿qué es lo que me da el porcentaje acumulado? Es lo mismo que vimos en variable aleatoria. Es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que alguno de estos valores que está acá. Entonces, ¿qué me dicen las tablas? ¿Cuántas cabezas tienen 4 dientes? Bueno, es el 8,4%. ¿Y cuántas cabezas tienen 4 o menos? O sea, desde acá hasta acá, desde 0 hasta 4. Bueno, esa es la suma que está acá. O sea, el 92,2% de los ajos evaluados tienen 4 o menos dientes. ¿Sí? Bueno, entonces veamos un poquito sobre cómo graficamos, porque a veces esas tablas son un poquito difíciles de entender. Entonces, muchas veces
uno presenta gráficos. Esos gráficos visualmente nos muestran más rápidamente la estructura que tiene el conjunto de datos. Entonces, para variables cualitativas, ¿qué tipo de gráficos vamos a usar en general? Bueno, vamos a usar estos dos gráficos básicos que son para variables cualitativas. Este que está aquí, que todos lo conocen, se llama el diagrama de barras, y este otro que está aquí se llama el gráfico de torta o diagrama de sectores o polares, bueno, según el nombre, según qué paquete de graficador uno use, es el nombre que le pone. Bueno, ¿cómo es la estructura de un gráfico de barra? Bueno, en el eje X van todas las modalidades de la variable cualitativa, y las alturas de las barras pueden ser ya sea la frecuencia absoluta, o sea el conteo, ven como en este caso han puesto el conteo, o puedo poner también como altura de la barra los valores porcentuales. Hay muchas veces que esta presentación se hace corriéndole en la altura el valor porcentual y adentro se pone el valor de la frecuencia absoluta. Entonces ahí en un mismo gráfico tengo la información presentada de dos formas. ¿Y cuál es la idea? Bueno, que de solo mirar rápidamente el dibujo yo me doy cuenta cuáles son las modalidades más frecuentes y menos frecuentes. El gráfico de tortas o sectores o polar siempre representa porcentaje, o sea, la torta completa representa el 100% y los sectores representan partes proporcionales. Entonces yo al mirar el dibujo veo cuáles de los sectores son más grandes y esos son los sectores que tienen un porcentaje mayor de representación en esa muestra. ¿Sí? Hay muchas veces que los medios periodísticos presentan este tipo de dibujos que se llaman los pictogramas, que son muy bonitos, pero hay que saberlos hacer bien y no muchas veces quien los diseña los hace bien. Nosotros no, en estadística en general no usamos este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos más bien son gráficos artísticos, digámoslo, y tienen que estar muy bien hechos para que se entiendan. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo trabajamos cuando las variables son continuas? Porque los que hemos visto hasta ahora son variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. Esas son las tablas que hemos visto recién. Ahora, cuando nosotros trabajamos con una variable cuantitativa continua, también hay una tabla de frecuencias que la representa. Pero en este caso es distinta la tabla, porque la tabla lo que va a tener en la primera columna no va a ser una enumeración de valores y las veces que se repiten, como en una variable discreta, porque en las discretas los valores se repiten muchas veces porque no toma decimales, pero cuando nosotros tenemos valores decimales, a veces los valores ninguno se repite, son todos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una tabla que nos indique cuál es la estructura que tienen esos datos? Entonces ahí aparece un tipo de tabla particular para las variables cuantitativas continuas que se llama la tabla de frecuencia con intervalos de clase y solo se usa para ese tipo de variable. Nunca hagan este tipo de tabla que vamos a ver ahora para una variable discreta. En las discretas siempre se enumera los valores posibles de la variable y se cuenta la cantidad de veces que esa variable se presenta en la muestra. En las variables numéricas, no. Lo que nosotros vamos a generar es lo que se llaman los intervalos de clase. O sea, vamos a ir subdividiendo el rango completo de los valores
en subgrupos. Supongamos que tenemos un grupo de personas en donde tenemos personas que van, supongamos, desde los 10 años hasta los 60 años. ¿Eh? Y está contado con meses. Entonces es muy poco probable que una misma persona, bueno, dos personas tengan la misma edad con los mismos meses en esa muestra. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, agrupamos los datos. Por ejemplo, una posibilidad podría ser menos de 20 años y contamos en la muestra cuántos individuos de menos de 20 años hay. Después hacemos otra división que va de 20 a 50. Tomamos la muestra y contamos cuántos individuos de entre 20 y 50 años hay en esa muestra. Y después hacemos una tercera categoría que es de más de 50. Vamos a los datos y nos fijamos cuántos números mayores a 50 hay. Esta de los pesos está mal porque hijos, cantidad de hijos es una variable discreta. No iría para esto, eso táchenlo por ahí en su apunte. Las modalidades estas, o clases o intervalos de clase que se llaman, o sea, menos de 20, 20 a 50, más de 50, esos se llaman intervalos de clase. Esos intervalos de clase deben ser excluyentes. O sea, si yo defino acá 20, 20 es el punto de corte. Hay que tener muy claro, si hay un individuo de 20, ¿a dónde va a ir? ¿Al intervalo este o al intervalo este que está acá? Entonces eso tengo que tener claro cómo los defino. Acá dice menos de 20. Quiere decir, si dice menos de 20, quiere decir que el 20 no está incluido en este grupo. El 20 está incluido en en el segundo, que empieza en 20. El menos de 20 terminará en 19 años con 11 meses, pónganle, porque 19 años y 12 meses ya es 20. Entonces ya pasaría a este segundo grupo. Entonces siempre hay que tener en claro que cuando yo divido en intervalos, esos intervalos deben estar definidos de tal manera que no haya duda de dónde está un dato y que no haya un dato que esté incluido simultáneamente en dos intervalos. O sea, cada intervalo de clase es mutuamente excluyente con el otro. ¿Se entiende? Entonces ahí entra otro concepto de eventos mutuamente excluyentes que vimos en las clases de probabilidades. Bueno, esto aplica acá. También debemos tener en cuenta que cuando nosotros construimos estas tablas no nos tiene que quedar ningún valor afuera de la tabla. O sea, tienen que estar todos. Y cada dato va en uno y solo uno de los intervalos de clase. Bueno. Vamos a ver, después volvemos a la tabla, pero vamos a ver cómo grafico yo esas tablas. Bueno, si yo tengo que hacer un gráfico de una variable cualitativa, vimos que los gráficos apropiados era lo que se llaman gráfico de barra o gráfico de torta. Si yo necesito graficar variables cuantitativas, yo primero voy a generar las tablas de frecuencias con sus frecuencias absolutas y su frecuencia relativa o su porcentaje, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100, y según qué tipo de variable tengo es el tipo de gráfico que voy a poder hacer. Si yo tengo una variable discreta, lo que voy a generar es este tipo de gráfico, en donde es el gráfico de bastones, es el mismo que usábamos para las variables aleatorias discretas. ¿Qué es lo que va en el eje X de un diagrama o gráfico de bastones? Van los valores posibles de la variable y la altura está dada por la frecuencia absoluta, o sea, el conteo, o
por ese valor expresado en frecuencia relativa o en porcentaje, cualquiera de los dos. O sea, el dibujito va a ser igual, solo que la escala es diferente. Entonces, ¿para qué nos sirve este gráfico? Nos sirve para ver la forma que tienen las distribuciones, o sea, si es simétrica, si es asimétrica positiva, si es asimétrica negativa. ¿Por qué hay un hueco en blanco acá? Esto no es un gráfico de barra. El gráfico de barras lo que lleva aquí son palabras: hombre, mujer, control malo, bueno, regular. Este no, acá van valores numéricos, o sea, este gráfico es un gráfico de tipo cartesiano, o sea, tiene un eje X con números y un eje Y con números. El gráfico de barra no, el gráfico de barra es un dibujo simplemente, en donde el eje X no representa números, son palabras lo que va ahí. ¿Por qué van separados? ¿Y por qué es finito la barra? Porque lo que va mostrando es que hay frecuencia o porcentaje de ocurrencia solo en los puntos donde está representado el número entero. Y el espacio intermedio queda vacío porque esa variable no puede tomar valores decimales. Entonces, ese gráfico se llama gráfico de bastones, no se llama gráfico de barras, Y esa barra que representa ahí, que en realidad no debería ni ser una barra, sino simplemente una línea que llega hasta el valor de frecuencia, indicando que solo tiene valores posibles en el punto en donde está el número entero. Ahora, cuando trabajamos con variables continuas y nosotros hemos subdividido, como les expliqué recién, en intervalos de clase, habíamos visto de 0 a 20, entre 20 y 50, más de 50, lo que se usa es este tipo de dibujo, que se llama el histograma. La base, ven, esto es muy parecido a un gráfico de barra, pero no es un gráfico de barra, porque acá tenemos, en el eje X, tenemos una variable numérica que va barriendo todos los reales, y en el eje Y tenemos una altura que representa ya sea la frecuencia absoluta o la relativa o los porcentajes. Yo elijo en cuál de las expresiones de los datos quiero hacer ese gráfico. La base es el intervalo de clase. Ven, acá está la subdivisión, ven, y la altura representa la frecuencia o el porcentaje. Ahora, ¿por qué las barras van pegadas? Bueno, van pegadas justamente porque voy barriendo todos los reales. Entonces lo que va indicando esto es que no hay huecos en la información, y por eso las barras se pegan una a la otra. Entonces hay que tener cuidado con los tres gráficos. Si bien se ven muy parecidos conceptualmente, son totalmente diferentes. Entonces, resumiendo, cuando yo tengo una variable discreta, voy a generar una tabla de frecuencias, que es la que vimos recién, y los gráficos que se usan para representar las frecuencias absolutas o las relativas son estos gráficos de bastones. Y las acumuladas es con esta función en escalera, que es la misma que ya vimos en variables aleatorias discretas. En el caso de las variables aleatorias continuas, el gráfico que representa la frecuencia es este gráfico parecido a un gráfico de barras, pero que lleva las barras pegadas, que es lo que se llama el histograma. Y esta es la gráfica de las acumuladas, que va graficando los valores acumulados. O sea, empiezan en 0 y siempre terminan en 1 si estamos trabajando con frecuencia relativa, o en el tamaño de la muestra si estamos trabajando con las frecuencias absolutas. Profesor, ¿puede volver al de variable discreta? Sí, cómo no. Sí, decime. Donde dice frecuencia absoluta acumulada, solamente dibujamos horizontal.
Claro, porque como no acumula nada en el punto medio porque no toma valores decimales, acá lo que te está diciendo es que yo he tomado una muestra de 12 y los valores Sí, posibles son 1, 2, 3 y 4. Las frecuencias absolutas de ese 1, 2, 3 y 4 son 1 para el valor 1, 3 para el valor 2, 5 para el valor 3 y 3 para el valor 4. Ahora, si yo quiero hacer la frecuencia absoluta acumulada, bueno, por debajo de 1, ¿cuántos valores hay? Ninguno, porque no puede tomar valor 0, por eso empieza acá en 0 el gráfico. Cuando llego a 1, ahí acumula un valor. Ven que está indicando acá, hay uno solo. Entonces pego un salto hasta 1. Y como 1,1 no existe, 1,2 no existe, eso se mantiene constante hasta que llega al valor 2. Cuando llega al 2, me aparecen 3 valores. Entonces, 1 que tenía antes, más estos 3 que están acá, es el salto que está aquí, me lleva a 4. Cuando llego a 3, me aparecen 5 valores más acá. Entonces, desde 3 acumulo, suma 5 más y me llega hasta 9. Cuando llego y se mantiene constante hasta 4. Cuando llego a 4, se suman otros 4 más, pega un salto de 4 y ya llega al total de la muestra y ahí no hay más porque ya se terminó, ya no hay más acumulación. ¿Se entendió? Entonces, nosotros, ¿qué vimos ayer? Una vez que nosotros tenemos la tabla de frecuencia que tiene esta estructura, esta tabla de frecuencias se la va a ver bien en detalle cómo se la construye en la clase práctica de mañana. Yo puedo calcular medidas de resumen a partir de esa tabla también. O sea, si los datos no están agrupados, yo tengo todos mis datos. Tengo 100 valores, tomo los 100 valores, los sumo, los divido en la cantidad de valores y me va a dar la media de datos sin agrupar. Ahora, cuando están organizados en tablas, los datos ya no están todos, están agrupados de rangos de valores. O sea, yo sé cuántos valores supongamos entre 50 y 70. Hay 10. Pero yo no sé qué 10 valores son. Yo solo sé que están entre 50 y 70, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hay una fórmula especial de la media aritmética que se llama la media aritmética ponderada y esa se la va a ver bien en la clase de mañana a la noche. Bueno, acá tenemos una construcción de una tabla por intervalos de clase. Entonces fíjense cómo es la forma de la tabla esa. Este tipo de tabla, repito, solamente se usa cuando las variables son continuas. Entonces acá tenemos pesos de animales y tenemos valores que van de 40 hasta 130. Entonces lo que se ha hecho es subdividir en 10, ¿ven? De 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70 y 100 a 130. Es útil la marca de clase. La marca de clase es el punto central del intervalo. Esto se llama el intervalo de clase. O sea, cada uno de estos filas que hay acá se llama un intervalo de clase. El valor inferior, por ejemplo el 40, este se llama el límite inferior de ese intervalo de clase y el 50 sería el límite superior de ese intervalo de clase. Lo que estamos diciendo con esta tabla es que entre 40 y 50 hemos encontrado 5 valores, pero no sabemos cuáles. Cuando nosotros construimos esta tabla, nosotros perdemos los números individuales. Solo sabemos que hay 5 valores entre 40 y 50, pero no sabemos cuáles eran los números originales.
Bueno, ¿por qué hacemos este agrupamiento? Bueno, porque de alguna manera tenemos que encontrar cómo es la estructura de variabilidad que tiene este conjunto de datos. Y bueno, acá perdemos algo de información, pero ganamos en el sentido de entender la estructura del conjunto de datos. La marca de clase es el punto central del intervalo, o sea, es la suma del límite inferior más el límite superior dividido en 2. Digamos, sería el punto central o el valor representativo de ese intervalo de clase. Y la acumulada, bueno, vamos sumando, 5 más 10, 15, 15 más 21, 36. Con esa tabla lo que hacemos es este gráfico que se llama el histograma. ¿Y para qué nos sirve el histograma? Nos sirve para ver la distribución, la forma que tiene el conjunto de datos. Fíjense que este conjunto de datos tiene una cola hacia acá. Ven, si nosotros dibujamos el contorno, tiene una colita hacia el lado derecho, o sea que tiene una simetría hacia el lado derecho. Acá fíjense que en este gráfico tenemos calculada la mediana, que es de 66,6, y la media, que es 69,6. Ven que la media es un poquito más grande que la mediana, lo cual nos está indicando que por este lado hay unos valores que se alejan del resto y está traccionando la media hacia este lado de aquí. Recuerdan que les había dicho que la media era muy influenciada por valores extremos. Y la mediana, bueno, siempre va a dividir el conjunto de datos en dos mitades. Bueno, acá hay una diferencia entre estos dos valores, lo cual indica una simetría leve. O sea que estos valores que están hacia este lado se alejan, pero tampoco se alejan tanto. Si acá hubiera una media de 80 o 90 en vez de 70, ahí sí nosotros diríamos que hay una simetría marcada. O sea que acá hay una simetría leve, porque los valores no son iguales, pero tampoco son tan diferentes. Bueno, ayer lo que vimos es en la clase fue el diagrama de caja y el resumen de 5 números. Los que estuvieron en la clase deben saber de qué estoy hablando. Y si no, vean el video o lean el apunte, que en el apunte está todo explicado. Lo que estoy intentando... Sí, toma valores de 40 a 50. ¿Lo toma a 50 también? Ah, ahí está la cosa. Eso me olvidé de decirles. Gracias por la pregunta, muchachos. Si nosotros lo expresamos así, no está claro a dónde está el 50. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en la definición. Nosotros si así como está escrito está mal hecha, porque no tenemos claro si el 50 está en este intervalo de clase o no este intervalo de clase. Entonces, este tipo de presentación así debemos evitar, porque el lector o nosotros, si lo vemos después de un tiempo, tenemos que tener claro dónde está ubicado el 50. Entonces, una forma de indicar bien y no tener duda es con la notación de intervalo cerrado, intervalo abierto. Si nosotros ponemos así, ¿ven? Intervalo cerrado en 40, abierto en 50, lo que estamos diciendo es que el 50 no está acá. Y tenemos que hacer lo mismo en el que sigue, ahí y ahí. Entonces, si nosotros lo expresamos así, estamos diciendo que en este intervalo empieza en 40 y termina hasta cualquier valor que está antes del 50. Por eso este paréntesis indica abierto ahí. O sea, el 50 exacto va al intervalo de clase que sigue. Este empieza en 50 exacto y termina en valores anteriores a 60. Este empieza en el 60 exacto y termina en valores anteriores a 70. ¿Se entendió ahí?
no se olviden siempre de indicar esto. Entonces lo que intento con estos dibujos que están acá es que tratamos de entender cómo identificamos las formas de las distribuciones de los datos con los histogramas y los diagramas de caja y extensión. Entonces el histograma se genera a partir de una tabla de frecuencias en donde nosotros lo que estamos graficando son las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. La base de la columna es el intervalo de clase. O sea, si estamos graficando uno que va de 40 a 50, bueno, la base sería 40 a 50 y la altura es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Este histograma no corresponde a esa tabla de recién, es uno genérico. Cuando nosotros tenemos dibujado el histograma, nosotros podemos ver la forma que tiene la distribución, que es lo que nos interesa. Esta que está aquí es simétrica. ¿Ven? Si nosotros dibujamos el contorno, es como que el histograma nos da una idea de que los datos muestrales tienen una forma bastante parecida a lo que sería una distribución normal, una distribución simétrica. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho, en vez del histograma con los datos eso, un diagrama de caja y extensión, recordemos que el diagrama de caja y extensión tiene, este está acostado, el que han visto ayer estaba vertical, pero es la misma idea. Es el primer cuarto, la mediana, el tercer cuarto, en lo que es la caja, o sea, la altura, o en este caso el ancho de la caja, es la distancia intercuarto. Los extremos o extensiones de la caja van hasta el máximo o hasta el mínimo, siempre y cuando ese máximo y ese mínimo no sean valores alejados. Si son alejados, si hay valores alejados, los valores alejados o atípicos o extremos, que también se llaman, van a estar identificados con circulitos o asteriscos. Entonces, ¿cómo se vería un histograma de una distribución simétrica? Bueno, va a tener como ese contorno de campana. Y si nosotros hemos dibujado un diagrama de caja y extensión, una distribución simétrica lo veríamos en un diagrama de caja y extensión así. Es un rectángulo con la mediana exactamente en el centro y se extienden las extensiones hacia la derecha y la izquierda en una longitud igual. Entonces un diagrama de caja y extensión con este dibujo, o sea, si lo pusiéramos en forma vertical como hemos visto ayer, sería así, así. Eso está indicando una distribución simétrica. Ahora, ¿qué pasa si nuestro diagrama de caja y extensión tiene un dibujo como este? ¿Cuál sería el contorno de esta distribución? Fíjense que esta distribución tiene una cola para este lado y tiene acá un valor medio raro en esta zona. Un único valor que está como medio raro. Entonces fíjense, ¿qué es lo que cómo sería el diagrama de caja en este caso? Bueno, nos está mostrando algo así. Una extensión más larga para arriba y acá nos marca con puntos, varios puntos que se alejan. No tengo espacio ahí para dibujarlos. Bueno, algo así, disculpen la improlijidad. Una extensión más corta hacia acá y un valor bien alejado por acá. ¿Ven? Entonces todos estos puntos que están acá arriba, estos, están indicando que hay una asimetría hacia la derecha, pero que esa asimetría está siendo generada por estos valores alejados. Ahora, si los valores alejados no estuvieran,
o sea, como si cortáramos ahí la distribución, lo que queda, ven, es simétrico. Por eso es que el dibujo este de la caja está mostrando simetría, porque en realidad la simetría es hacia la derecha, está generada por estos valores alejados que están hacia acá. Bueno, esos son, digamos, detalles que uno va aprendiendo con el uso de la estadística. Nosotros no le vamos a poner cosas complicadas así en los exámenes. Vamos a ir a cosas más sencillas, digamos. Bueno, las medidas de dispersión, si nosotros las tenemos que ver en estos gráficos, bueno, en un histograma, ¿cómo la veríamos? Bueno, es la apertura total del histograma. Esta apertura, desde el valor es más chico a los más grandes, es lo que se llama la amplitud o rango. O sea, cuanto más ancho sea el intervalo, me está indicando que más variabilidad hay en los datos. Ahora, si yo me limito a los cuartiles, que están acá marcados, este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3, cuando yo me refiero a la región entre el cuartil 1 y el 3, nos estamos refiriendo a la variabilidad que hay en el 50% central de los datos. Entonces, por ahí puede que me interese a mí ver la variabilidad en el centro y no en el total de los datos. Bueno, entonces en ese caso voy a mirar lo que ocurre acá en la caja sola, o voy a marcar los cuartiles en el histograma. Aunque nosotros, más como medidas de variabilidad, nosotros vamos a trabajar mucho más con la varianza, solo que la varianza no se la ve directamente en el gráfico, porque la varianza es un número que representa los desvíos de todos los datos con respecto a la media. Estos gráficos que estamos viendo son complementarios porque nos permite ver la forma de la distribución. O sea, con ver la varianza sola, yo no sé si la distribución es simétrica o asimétrica. Entonces, estas herramientas numéricas con estos gráficos es como que me permiten tener una visión distinta de los datos. Porque dos gráficos, dos variables pueden tener la misma varianza, pero uno tener esta forma y otro tener esta forma. Aunque las varianzas son iguales, pero la varianza a mí no me dice la forma, y yo necesito saber la forma, no solo la variabilidad que tiene el conjunto de datos. ¿Por qué me interesa saber la forma? Porque la forma, ya vamos a ver más adelante que mucha de la teoría estadística requiere datos con forma de campana. Y una medida de variabilidad sola no me dice a mí si los datos tienen esa forma de campana o si son al menos simétricos. Por eso es que yo, además de las medidas de resumen, yo necesito este tipo de gráfico para ver cómo es la forma del conjunto de datos. ¿Se entendió, chicos, cuál es la idea? En la distribución normal, si nosotros tuviéramos un conjunto de datos con distribución normal, pero nosotros hemos tomado una muestra, bueno, y yo hago el histograma, yo esperaría ver un dibujo así en el histograma. ¿Ven? Un contorno en forma de campana. Y en ese dibujo en forma de campana yo sé que entre la media y un desvío estándar por arriba o por abajo tendría que encontrar el 68% de los datos, entre la media más o menos dos desvíos estándares el 95%, y entre la media más o menos 3 estaría el 99%. Pero claro, como acá estamos trabajando con muestra, acá estamos representando la media como X barra y el desvío estándar como S, porque son valores estimados a partir de valores muestrales. Bueno, así se verían los histogramas si yo tengo formas distintas de distribución. ¿Ven? Esto sería un histograma que corresponde a una distribución simétrica.
Este es un histograma que corresponde a una distribución asimétrica positiva, o sea, tiene cola a la derecha. Y esta otra es una distribución que tiene asimetría negativa, o sea, tiene una cola hacia la izquierda. Este tiene la cola hacia la derecha. Bueno, y este es un tipo de dato muy particular, ¿ven? Como que están concentrados los datos hacia dos lados. Esto es lo que se llama una distribución bimodal. Tiene dos máximos. Tiene dos máximos. Eso ocurre a veces cuando tenemos cosas distintas mezcladas, perro y gato, y estamos midiendo la altura, por ejemplo, y representamos todas las alturas de los perros y los gatos en un solo gráfico. Entonces nos van a aparecer agrupados los perros para un lado y los gatos para el otro lado. Cuando las distribuciones son simétricas, recuerden que la media y la mediana coinciden, o al menos son valores muy parecidos también. Bueno, entonces ahí tenemos representado una distribución asimétrica. ¿Y qué le pasa a la media con respecto a la mediana cuando la simetría es negativa? Entonces siempre recuerden que comparar la mediana con la con la mediana, mediana con la media, nos da un indicativo rápido de si la distribución es simétrica o asimétrica. Bueno, y acá están superpuestos los histogramas con los diagramas de caja, en cómo se vería un diagrama de caja y un histograma en cada tipo de distribución. ¿Ven? Esta tiene una simetría negativa marcada, y en un diagrama de caja una simetría marcada vería como una caja ahí y muchos datos alejados hacia la izquierda. En una distribución simétrica vería un dibujo de este tipo. Podría por ahí aparecer un valor alejado, pero lo más probable es que no aparezcan. Y las asimétricas negativas, ven, tienen la extensión más larga para acá que aquí y aparecen valores alejados por este lado. Y la mediana está corrida para este lado acá, y en este otro caso está corrida para el otro lado. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto, chicos, entre estas dos clases? Hemos visto lo que son los parámetros, hemos visto lo que son estadísticos y estimadores, hemos visto medidas de posición, de centralización, de dispersión, hemos visto asimetrías, hemos visto gráficos para distintos tipos de variables y hemos visto tablas de frecuencias y sus gráficas respectivas. O sea, esto sería un resumen de todo lo que hemos visto en estas dos clases. Bueno, con esto terminaríamos la teoría.